El calor sensible. Vamos a iniciar con la definición de calor. El calor es una forma de energía en tránsito. El calor siempre fluye de los objetos que están a alta temperatura hacia los que tienen baja temperatura. Pero, ¿qué es el calor sensible? Cuando un sistema absorbe o cede una determinada cantidad de calor, existe un cambio de temperatura, pero no existe un cambio de fase. El calor sensible es la energía calorífica que, suministrada a un cuerpo o a un objeto, hace que aumente su temperatura, sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su fase. En general, se ha observado experimentalmente que la cantidad de calor necesaria para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo multiplicado por la diferencia de temperaturas. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de calor específico. Para aumentar la temperatura de un cuerpo, hace falta aplicarle una cierta cantidad de calor. La cantidad de calor aplicada en relación con la diferencia de temperatura depende en alto grado del calor específico del cuerpo, que es distinto para cada sustancia. En general, los procesos físico-químicos se llevan a presión atmosférica, es decir, a presión constante. Por tal motivo, si tenemos un proceso que se efectúa a presión constante, tenemos el siguiente modelo. Cantidad de calor es igual a delta H, variación de entalpía, porque tenemos el modelo delta H igual a U más PV. Como existe presión constante, existe una variación de volúmenes, de tal manera que existe el concepto de entalpía. Entalpía es igual a energía interna más trabajo PV. Por eso también a ese calor se le representa con esta literal. Y vean aquí, dice que delta H significa entalpía del sistema. Ya lo sabemos, entalpía significa calor a presión constante y este proceso es a presión constante. M es la masa del cuerpo. En este caso, Cp es el calor específico a presión constante. T1 la temperatura inicial y T2 la temperatura final. Si tenemos un proceso que se lleva a cabo a volumen constante, el modelo matemático es muy parecido, pero ahora ya no podemos hablar de delta H, porque como es a volumen constante, la diferencia de volúmenes vale cero, de tal manera que en la expresión delta H igual a delta U más P por V no aparece el trabajo PV y solo aparece delta U. Entonces, por eso, cuando se tiene calor a volumen constante, se representa con delta U. Y aquí nos dice, delta U significa la energía interna del sistema, N el número de moles, y CV calor específico a volumen constante. Generalmente nosotros vamos a hacer uso del primer modelo, salvo que tengamos un problema a volumen constante, lo cual es un problema muy específico en el área de la físico-química. Hoy aprendimos lo que es el calor sensible. Es el calor que se aplica a un sistema y que no hay cambio de fase, solo existe cambio de temperatura. Por su atención, muchas gracias.